Bueno, vamos a arrancar. Buenos días a todos. Mi nombre es Marianela Mendoza, soy parte del equipo de la Dirección Provincial de Educación Física y hoy vamos a tener una charla sobre concientización contra el accidente cerebrovascular, más conocido como ACV. Vamos a dar la bienvenida a nuestro disertante, Aldo Bufa, que es licenciado en enfermería, así que ahora queda todo en manos de Aldo. Buenos días, Aldo. Buenos días, Marianela, ¿cómo estás? Buen día a todos los presentes, a todos y a todas las presentes. Les agradezco su tiempo por conectarse a esta videoconferencia y poder escucharnos. Bienvenidos. Ya comparto la pantalla y abro el PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, como recién mencionaba Marianela, la charla sobre concientización sobre el accidente cerebrovascular. Todos o casi todos hemos conocido personas que han sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular, ya sea un familiar, un amigo, personajes públicos. ¿Qué es el ACV? Vamos a empezar a definir un poco qué es el ACV. El ACV es la manifestación repentina en la alteración en el flujo sanguíneo cerebral. Esto puede ocurrir porque una arteria puede obstruirse, taparse, que se llama isquemia, o puede romperse, que produce una hemorragia. Entonces ya vamos a tener una primera diferenciación. Cuando escuchamos tuvo un ACV isquémico o hemorrágico. La arteria puede taparse a causa de un coágulo o un trombo que puede originarse en alguna arteria del cerebro, del cuello o en el corazón. Este trombo lo que hace es viajar por el sistema arterial e impactarse en una arteria de bajo calibre. Las arterias también pueden romperse ya sea porque se han vuelto más frágiles, como ocurre en las personas que tienen presión alta o hipertensión, o porque tienen alguna anormalidad como dilataciones, llamadas aneurismas, o conexiones anormales entre arterias y venas. Algunos de los números fríos de esta patología que está presente en nuestra sociedad y que muchas veces no le damos valor hasta que nos toca de cerca a algún ser querido, algún amigo. De 16 a 17 millones de personas sufren un ACV cada año. Estos son números globales a nivel mundial. Y de ellos 6 millones de personas no sobreviven al evento del ACV. Se estima que 40.000 casos nuevos se dan por año en Argentina. Un número bastante importante y que hay que tenerlo muy presente a la hora de trabajar sobre las políticas de prevención. Solo en 2015 murieron unas 20.000 personas en todo el país por esta causa, es decir, 4 veces más que por accidentes de tránsito. Nosotros cuando se plantean este tipo de charlas, un poco lo que se apunta es esto, a generar conciencia, a que la gente se dé cuenta de que esto nos puede afectar a cualquiera de nosotros, a cualquier ser querido, y que es necesario que se tome conciencia. Ahora bien, ¿a través de qué síntomas se manifiesta el ACV? Una gran variedad de síntomas pueden ser producidos por el ACV. Técnicamente el cerebro se encuentra afectado, ya sea por la falta de sangre o por la pérdida, por la hemorragia. El inicio de síntomas es típicamente brusco de un momento a otro. Los síntomas más comunes, ¿cuáles pueden ser? Hemiparesias,
alteración del nivel de conciencia, estupor, confusión, agitación o el coma. Problemas visuales, auditivos y del tacto. Dificultad para mantener el equilibrio y la coordinación. Un vértigo intenso. Dificultad para deglutir. Alteración emocional. Afasia. Pérdida del control de esfínteres. Pérdida de la memoria y cefalea de inicio brusco. Ahora bien, ustedes me van a decir, uy, Aldo, pero no entiendo lo que me estás diciendo con la sintomatología. Muchas veces a nosotros nos ha pasado una situación en el club donde yo pertenezco a una institución, que el expresidente había empezado con dolor de cabeza, con un estado bastante molesto. Yo justo en ese momento no estaba. Y la persona esa estaba transitando, haciendo una ACV. ¿Y qué pasó? Se sintió mal y se fue a la casa, manejando su auto, y nadie se dio cuenta y nadie pensó de que podría haber hecho una ACV. Entonces, es fundamental que nosotros cuando veamos que un compañero de trabajo, sabemos que fuma, que es hipertenso, que es diabético, que no se controla y que empieza con alguno de estos síntomas, que se nos prenda la lucecita de decir, che, me parece que esto no es normal, tendríamos que llamar a la ambulancia. En ciertos casos, las personas que sufren ACV pueden no darse cuenta de ello. Por eso es importante asistir a quien repentinamente presenta una sintomatología, un síntoma neurológico, y llamar a la ambulancia. En este caso, acá en la ciudad de Santa Fe y en toda la provincia, llamar al 107. Agarrar un número gratuito, por más que no tenga crédito en el celular, yo puedo llamar por un número gratuito y pido la asistencia en la ambulancia. No me quedo con que el paciente tal vez se le pasó, tal vez fue un ratito y volvió a su estado normal, o se va a la casa y dice, bueno, chao, me tomo un taxi y me voy a mi casa. No, hay que pedir asistencia, que alguien lo vea. No hay que intentar dar medicaciones para la presión o descansar para que ver si mejora un poco. Muchas veces tenemos un paciente que es hipertenso y que se conoce hipertenso y que anda con el enalapril, con el atenolol, con medicación que la lleva para todos lados y bueno, le pregunta, ¿tomaste la medicación? No, bueno, tomar la medicación, esa automedicación, no, eso no. Específicamente en el ACV isquémico, los tratamientos más efectivos se aplican dentro de las primeras horas de iniciados los síntomas, en realidad de ambos ACV. Los primeros tratamientos tienen que ser cuanto antes mejor para evitar un mayor daño del cerebro. Ahora bien, creo que han escuchado por ahí que le ha pasado a personas los ataques isquémicos transitorios, las AIT. Es una terminología medianamente nueva y en ocasiones el síntoma dura poco, o sea, las sintomatologías que mencionamos hace un ratito están durante un poco tiempo debido a que la arteria se destapa espontáneamente y la persona mejora. O sea, empieza con la sintomatología porque empieza a haber isquemia, pero el coágulo, el trombo, pasa, desobstruye y vuelve la mejoría a la persona. Es muy importante recordar que esta mejoría no debe evitar que vayamos a la guardia, ya que debe estudiarse y tratarse de manera similar a la ACV. Entonces, ustedes tienen un compañero de trabajo, están en la escuela, están en la casa, están con los amigos y empieza con esta sintomatología. Bueno, pasó, ¿qué hacemos? ¿Seguimos comiendo el asado? ¿Seguimos trabajando? No. Tienen que agarrar, llamar a la ambulancia, acompañarlo a la guardia, que lo vea, que lo estudien. ¿Por qué? Porque hay que tratarse igual, hay que ver la causa, no hay que dejarse estar. Es fundamental de hacer hincapié en esto. Nuestra sociedad muchas veces subestima esta sintomatología y dice, bueno, voy mañana y después mañana no, voy mañana y después no voy más. Y cuando voy termino ya yendo con una ACV en curso.
nuevamente. Un número importante de las AIT presentan una ACV en horas o días después. Entonces, es fundamental que si esta persona empieza con la sintomatología, concurra de inmediato a la guardia y que se ponga en manos de un médico que lo pueda estudiar y le pueda hacer los estudios pertinentes para evitar un posible ACV. Es como un llamado de atención esto, es como cuando te suena es la luz amarilla del semáforo y te da la oportunidad de que vos puedas parar y irte al médico o se te prende el rojo. Así que bueno, eso va a depender de cada persona. Lo importante, vuelvo a repetir y a remarcar esto, que son estas charlas para que se genere conciencia en el colectivo y conciencia en las personas de que se puede evitar una ACV. ¿Se puede prevenir una ACV? La respuesta es sí, se puede prevenir. La mayoría de los ACV pueden prevenirse, por ello es necesario realizar controles periódicos de salud con su médico. Me gustaría preguntarle a cada uno de los que están presentes en la charla, ¿cuándo fue la última vez que se hicieron un laboratorio, un control médico, un chequeo médico? Ahora estamos medio complicados con la pandemia, pero si no hubiese sido por la pandemia, todos tienen mínimo un control médico, un laboratorio, un hemograma. Muchas personas sí y muchas personas no. Entonces, es fundamental este punto, el control médico periódico. Es fundamental eso. Tratar y controlar la hipertensión arterial, la presión arterial. Muchas veces las personas no se controlan, no realizan los controles, no toman la medicación, no quieren ir al médico, y es fundamental. Este es uno de los puntos clave. Si no tratamos la hipertensión, vamos a tener muchas chances de sufrir una ACV. Controlar la diabetes. Cuando decimos controlar la diabetes, no nos referimos solamente a si tenemos medicación, si usamos insulina, sino también acompañarlo con lo que es la dieta, el ejercicio, tratar de controlar que esa diabetes esté dentro de los valores normales. Controlar el colesterol, evitar las comidas ricas en grasas animales, grasas saturadas, tener una dieta mucho más balanceada dentro de las posibilidades también. Dejar de fumar. Un gran problema, un factor de riesgo es el tabaquismo. Y tenemos personas que fuman 3, 4 cigarrillos por día, a fumarse 2 atados de cigarrillos por día durante mucho tiempo. Eso favorece a que se formen las placas de ateroma en las arterias y no solamente obstruye las arterias, sino también afecta directamente a los pulmones. Así que el tabaquismo es un hábito que hay que tratar de reducirlo. Asimismo, no estar expuesto al humo de cigarrillo en el ambiente. Resulta que yo no fumo, pero mi pareja sí fuma. Entonces yo me voy a transformar automáticamente en un fumador pasivo. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar fumando cigarrillo, pero sí voy a estar inhalando ese humo del cigarrillo de la persona, de mi pareja, de un amigo, de un compañero de trabajo. Tener un peso adecuado y realizar actividad física. Mejorar la dieta, aumentando en gran cantidad las frutas, las verduras. Básicamente hay que tener una dieta más equilibrada, más fruta, más verduras, legumbres, reducir el consumo de carne, de grasa, tener un consumo elemental, ¿no? Que se base toda la comida o toda nuestra dieta en comidas ricas en grasas. Reducir el consumo de sal, gran problema para muchos de los comensales, aún teniendo la ley que regula, las ordenanzas que regulan que los bares solamente tienen que poner sal si lo pide el comensal. El tema del uso del consumo de sal en los hogares es altísimo y es muy elevado y eso favorece mucho a la hipertensión,
y a la probabilidad de sufrir una ACV. Debe estar bien de ánimo, tener amigos y hacer actividades físicas, tener las vacunas al día para evitar infecciones, acudir al odontólogo y tener un buen estado dental disminuyen el riesgo de sufrir una ACV. Todo aquello que venga para favorecer al bienestar de uno, más allá desde lo sanitario, va a favorecer a que no tengamos una ACV. Principalmente mantenerse informado con fuentes confiables de información, por ejemplo, concurrir a charlas a la comunidad y consultando a su médico sobre la prevención. Bueno, esta frase que la dice Nelson Mandela es por ahí un poco la forma en que tenemos que ver que más allá de escalar una gran colina, uno se encuentra que hay muchas más colinas. Que esta charla, que puede ser, tal vez para algunos pueda ser breve, para otros no, tiene que quedarse en el colectivo de que no solamente tenemos que quedarnos con que hacemos esta charla, listo, me capacité, me concienticé. No, es todos los días tratar de subir en una montaña, todos los días yo trato de hablarles a mis amigos, todos los días trato de comentarles de que hay que cuidarse. Si tenemos un amigo que fuma, todos los días le decimos, che, ¿cuándo pensás dejar de fumar? Si tenemos un amigo que come mal, todos los días vamos a tener que hacer hincapié en aquellas personas que queremos que se cuiden para evitar una ACV. Las secuelas que dejan los ACV son muy grandes, los trastornos que les quedan a las personas son muy grandes, las familias se ven sumamente afectadas por la problemática que genera en las personas con ACV, así que es fundamental de que tomemos conciencia de que se puede evitar una ACV. A ver, ¿ahí me escuchabas, Marianela? Sí, Aldo. Bueno, vamos como haciendo una conclusión, digamos que prevenir se puede prevenir, hay que hacer controles, tener una buena dieta, hacer deportes y los riesgos se pueden disminuir, eso es cierto. Sí. Y sobre todo también cuando lo que vos haces hincapié mucho también es que nos puede tocar con un familiar, con un conocido, con un amigo, la contención, ¿no? Porque en el caso de que llegue a pasar, realmente las secuelas son graves. Totalmente. A ver. Es importante todo, es un conjunto. ¿Me ves ahí? Porque no puedo prender la cámara. Todavía no. No sé que no puedo prender la cámara. ¿Estás compartiendo la...? ¿Está compartiendo pantalla todavía? El power ahí, sí. Aguardame un segundo. Para. Mientras tanto, les aviso a los participantes que, bueno, ahí escribí en el chat que si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta, lo puede hacer por el chat, que estamos atentos. Para, guardame un segundo que esté medio complicado. Para. Ahí está, ahí te vemos. ¿Ahí me ves? Sí. Ahí volví. Buenísimo. Bien. A ver, con respecto a la ACV, Marianela, es fundamental que se tome conciencia de que no solamente nos afecta en la independencia, las secuelas que generan a las personas de forma individual, sino también a todo el entorno, a nuestra familia, a nuestros amigos, nos dificulta en la posibilidad de poder reinsertarnos nuevamente en nuestra vida normal, lo que conocemos como normal, si nos deja alguna secuela. Es fundamental de que si se puede evitar todo eso, lo evitemos. Es fundamental que tomemos tomemos conciencia de que podemos avanzar en cuidarnos desde otro lugar.
si podemos mejorar la dieta, podemos hacer ejercicio, y cuando decimos ejercicio no te estoy diciendo que salgamos corriendo, crucemos la laguna Setúbal nadando, volvemos, no, salir a caminar todos los días. Vivo en el norte de la ciudad, no puedes ir a caminar al Parque del Sur, tenés que ir a caminar al Parque del Sur, podés caminar por el barrio, caminar 20, 30 minutos todos los días, empezar a hacer actividad física dentro de las posibilidades de cada uno. Antes de arrancar a hacer la actividad física, me voy al médico, me hago un control, me hago un electrocardiograma, veo cómo estoy, me controlo la TA. No es que de un día para el otro me pongo a correr una carrera para evitar una ACV. ¿Se entiende eso? Es fundamental de que no se arranque de una, corriendo, haciendo de todo, porque también eso nos hace mal. Muchas veces las personas quieren iniciar actividades físicas, entonces automáticamente se compran todos, salen, después terminan lesionados, molestos. También hay que evitar eso un poco y es lo que debemos hacer nosotros a la hora de decir, bueno, empieza a hacer actividad física, pero empiece de forma ordenada, primero vaya al médico, hagas un chequeo general y después arranca a hacer la actividad física. Bien. Otra cosa también por ahí que si bien los adultos tienen más riesgos, no quiere decir que a los jóvenes no les toque tampoco. O sea, el cuidado es para todos. Exactamente. Muchas veces las personas creen que no se puede, que pueden, por ser jóvenes, tienen, viste, la vida comprada. Entonces vos lo ves que fuman, que tienen un montón de factores de riesgo, que no descansan bien, que comen mal. Ah, total, no les va a pasar nada. Y sí, o sea, estás bañando tu cuerpo. Es el lugar donde vos... A ver, tenemos que darnos cuenta que nuestro cuerpo es el lugar donde nosotros vivimos, donde nosotros tenemos que, es nuestra casa, es nuestro lugar, es nuestro. Y si nosotros no lo cuidamos, nosotros solamente estamos dañándolo y deteriorándolo. Entonces es fundamental que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos teniendo buenas acciones. No fumando, no tomando alcohol, comiendo bien, descansando bien, haciendo actividad física. Eso es lo que se tiene que hacer conciencia en cada uno, que tenemos que cuidarnos nosotros mismos a nuestro cuerpo, porque va a depender de nosotros el cuidado. Así que bueno, le puede pasar a un adulto, pero también le puede pasar a los jóvenes, y nadie está exento de sufrir una ACV. Bien, gracias Aldo. Bueno, de mi parte no tengo ninguna duda más. No sé si algunas de las personas tienen alguna duda. Vamos a quedar unos minutitos acá para ver si hay alguna pregunta, pero creo que quedó todo bastante claro. Bueno, yo como siempre les digo, esto le puede tocar a cualquiera, no es selectivo. Sí, aquel va a tener más chances de sufrir una ACV, de que tenga mayores factores de riesgo todos juntos. Fuma, hipertenso, diabético, no se cuida, come y va a tener mucha más chance que aquella persona que haga las cosas relativamente bien. Así que es fundamental de que se haga conciencia y este tipo de charlas tienen que hacerse en todos los ámbitos. Me pone muy contento el hecho de que me hayan convocado para dar esta charla. Uno como enfermero siempre trata de educar, de cuidar. Me ha tocado muchas veces abordar pacientes en la ambulancia, cuando trabajaba en el 107, que estaban haciendo ACV. Y la verdad que no es un lindo momento para trabajar, ver la situación, cómo encuentran los familiares a las personas. La verdad que no son momentos gratos, y si se puede evitar, mucho mejor.
Así que la importancia de estas charlas son para esto, para evitar esas situaciones que son poco agradables para los pacientes. Así es, Aldo. Bueno, hasta ahora ninguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Bueno, ha quedado claro, más que claro, entonces. Hay preguntas, perdón, no las veía. Esperamos un segundito que ahí reviso. Dale. Acá hay una pregunta que dice si el ACV es hereditario. No, a ver, no hay un estudio muy convincente que diga que es hereditario o no. Se puede evitar, o sea, debemos, cuidarnos. Si yo tuve un familiar que tuvo un ACV y yo no me cuide, seguramente voy a tener un ACV. Si yo tuve un familiar, papá, mamá, hizo un ACV, se murió por un ACV, y yo no hice nada para cuidarme, y seguramente me voy a agarrar una ACV. Entonces, más allá de la herencia, es lo que uno hace para evitarlo. Cuando hablamos de herencia, por ahí el tema es lo que uno, la actividad individual que uno hace. Si uno no se cuida, si sigue comiendo, sigue tomando, sigue fumando, no descansa, no va al médico, no toma la medicación, y vas a tener muchas más chances de tener una ACV. Ojo, que cualquiera puede tener una ACV, pero van a estar aumentadas las probabilidades en aquellos que tengan mayor cantidad de factores de riesgo. Eso es fundamental saberlo. Bien. Y yo... Perdón, con respecto a eso que decías último, acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es la probabilidad que sufra una ACV un niño? No, eso ya tiene que haber alguna patología de base. Un niño, no sé, puede haber alguna patología de base, por otra causa. Puede producirse, pero por otra patología. Son patologías neurológicas. Esto se ve en mayor cantidad en adultos. Obviamente que si tenemos un niño, vamos a suponer, cualquiera de la persona esta que hizo la pregunta, si tiene un niño de 8 o 9 años y lo empieza a notar molesto, así con alguno de estos síntomas, no dejar de consultar. Y esto va para todas las patologías. Si nosotros tenemos una persona que empieza a estar con un cambio que no sería de la normalidad, hay que consultar al médico, no hay que dejar de consultar. Ante algo anormal hay que consultar al médico, eso es fundamental. Les vuelvo a decir, hoy por hoy, estando en pandemia, se complica un poco más, pero no obstante, no hay que dejar de pedir la asistencia médica, llamar a la ambulancia o dirigirse a la guardia para que lo vea un especialista. No hay que dormirse en los laureles, básicamente, es fundamental eso, no hay que dormirse en los laureles. Ante cualquier cambio, ante cualquier anormalidad, consultar a un médico. Y cuando decimos consultar a un médico, llamamos a un médico, no consulto ni al almacenero del barrio, no compro medicamentos libres, no le consulto a la curandera del barrio, no, consultamos al médico. ¿Por qué? Porque muchas veces por miedo a ir al hospital, por miedo, termina pasando una complicación por el miedo mismo de que nos pase algo, y el miedo te inmoviliza y termina produciéndose alguna patología. Así que ante cualquier eventualidad, cambio en el niño o en el adulto, consultar al médico como corresponde. Que después diga el médico, no, la verdad que no pasó nada, bueno, listo, uno se queda tranquilo. Pero hay que hacer ese acto de consultar al médico. Y les vuelvo a decir, porque nos ha pasado muchas veces que han consultado al curandero, al kiosquero, el kiosquero le dio una medicación, el vecino, y no, eso está mal. Bien, otra pregunta por ahí era, ¿cuál es la diferencia del ACV isquémico y el hemorrágico?
El ACV isquémico, como les decía en la definición, hay una isquemia, una falta de irrigación. Una porción del cerebro se obstruye, se tapa y no circula sangre. Entonces se produce una isquemia del cerebro, se tapa y no pasa. Es como cuando tenemos un caño en nuestra casa. ¿Qué pasa? Cuando el caño de desagüe se empieza a tapar, a juntar basura, se tapa. ¿El agua qué hace? No pasa. Si este agua viene del tanque para abajo, las canillas no van a tener agua. Entonces va a haber una obstrucción. Ahora bien, si esa arteria se rompe, se va a producir la liberación de sangre dentro de la porción del cerebro, y ahí va a haber una hemorragia. La diferencia va a estar en qué va a pasar con la sangre, si se va a obstruir y no va a seguir irrigando el cerebro, o se rompe la arteria y hay una hemorragia dentro del cerebro. Esa es la diferencia. Bien. Ahí pregunta alguien, Janina, pregunta ¿Sí? si la trombofilia es una patología que se asocia con el ACV. No, es otra cosa la trombofilia. No, es otra cosa. No, es otra cosa la trombofilia. Pero no, con respecto a la trombofilia, hay que tener los cuidados pertinentes, ir al médico y seguir las indicaciones que le da el médico a estos pacientes con trombofilia. Bien, Adriana acá también hace mención a lo importante que es también trabajar sobre cómo procesar las situaciones de estrés, como por ejemplo en todo este periodo que estamos viviendo y demás. Es importante. Es que las situaciones de estrés que estamos viviendo todos son sumamente complejas, complicadas. Creo que todos vamos a salir con nuestras secuelas post pandemia. Después de la pandemia nos va a dejar nuestras secuelas. Yo creo que es fundamental ir pensando para después que pase todo esto, que nos deja todo, ¿no? A los que lo sufrieron, a los que no lo sufrieron, a los que tuvieron mayor tiempo en el encierro. Así que la verdad que sí, que todavía se está en estudio, porque a ver, esto cuando arrancó, febrero, marzo, estamos en noviembre, así que falta mucho todavía. Creo que el tiempo nos dirá qué es lo que nos va a dejar esta pandemia, ¿no? Y bueno, habrá que esperar. Bien, también es importante tratar de hacer un poco de actividad física con respecto a disminuir un poco el estrés, la buena alimentación y seguir con una estabilidad. Sí, es fundamental. ¿Cómo? Un equilibrio. Totalmente. A ver, es fundamental que tratemos de que esta pandemia nos deje, más allá de todo lo malo, una enseñanza de que se puede y que aprendamos a vivir de otra forma, a cuidarnos, a cuidar al otro, pensar un poco más en el otro. Así que bueno, te vuelvo a decir, es como complicado por ahí pensarlo, verlo, y en el día a día y en la vorágine de la diaria, por ahí no nos da el tiempo para sentarnos a pensar, che, ¿qué podemos hacer para evitar esto? O que no nos afecte tanto. Claro. Bien, acá hay una profe, Gabriela, dice, en una clase de educación física, si un niño sufre una crisis de epilepsia, ¿puede tener una ACV como consecuencia? No, la crisis de epilepsia, si entra con crisis, ¿qué hay que hacer? Primero, aseguramos la escena, que el chico no se lastime, pedimos la asistencia, llamamos al servicio de ambulancia, al 107. ¿Por qué? Porque la emergencia va a hacer que este paciente no va a estar respirando. Cuando hace la crisis de epilepsia, el gran problema que tiene, el paciente no respira. Entonces nosotros no sabemos cuándo
comienza el ataque ni tampoco cuándo termina. Entonces, ante una situación de esa, aseguramos la escena, llamamos a la ambulancia y esperamos, contenemos al paciente hasta que llegue el servicio de ambulancia. Ahora bien, si pasaron 15, 20, 30 o 40 segundos y la crisis se dio, ¿qué hacemos? Llamamos nuevamente a la ambulancia y le decimos, mira, la crisis se dio, pero igual que venga la ambulancia, no es que la suspendemos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a volver a suceder. Ahora bien, sí le tengo que decir que la crisis se dio porque entonces la ambulancia va a venir rápido, pero no va a venir quemando caucho por la avenida. Entonces es fundamental que nosotros les vayamos dando aviso al servicio de emergencias, pero te vuelvo a decir, eso es lo que hay que hacer en una crisis de epilepsia en la escuela. Aseguramos la escena, llamamos a la ambulancia y vemos cómo evoluciona el paciente. ¿Se entendió? Marianela. Marianela. Perdón, tenía el micrófono apagado. Perdón. Alguien preguntó acá si la actividad física en un hipertenso tiene que ser la adecuada y la controlada. Yo lo que considero es que toda actividad física con patología o sin patología debe ser supervisada y controlada. Totalmente. A ver, toda actividad, es lo que le decía yo hoy, toda actividad física tiene que estar controlada y supervisada. No sirve de nada que yo quiera a partir de ahora agarrar, me voy, me compro una bicicleta, salgo y hago 30 kilómetros en bicicleta. No sirve eso. Tengo que agarrar. Primero irme al médico, controlarme, hacer un chequeo general. Después decirle, bueno, ¿qué puedo hacer? Si voy a ir al gimnasio, bueno, me pongo en manos de un profesor de educación física que va a estar en el gimnasio y que te va a dar una rutina, te va a indicar cómo hacerlo. No es que yo por mi cuenta agarro, me pongo música y me pongo a hacer de todo un poco para bajar de peso. No, eso está mal. Eso está mal. Tiene que ser siempre controlada por un profesional. Y esto es un profesor de educación física, el que tiene que prepararle la rutina, un preparador físico que me pueda preparar a mí la rutina, porque para todos no es lo mismo, ni la misma carga, ni el mismo tiempo. No quiero hablar de... Y también es un trabajo en conjunto, no solamente con el profe de educación física, sino los médicos. Totalmente, un nutricionista. Exactamente. La dieta, si yo no sé, tengo todo para hacer la dieta, porque también ahí tiene que haber una disponibilidad. Me pasó de que había gente que quería conectarse con un nutricionista, pero no tiene la disponibilidad, ni el recurso para comprar los alimentos, ni la disponibilidad de los mismos. Entonces, aquel que tiene la disponibilidad o dentro de las posibilidades, tratar de adecuar las dietas para comer de una forma saludable, de que pueda comprar la verdura, de que pueda comprar todos los elementos para hacer una buena dieta. Bien. Bueno, agradecen, mandan saludos, Fernando Quintana. Ajá, saluda Fernando. Acá pregunta, la última pregunta es, ¿una ACV se puede asociar a un trauma psicológico como el no poder sobrellevar la pérdida de un familiar? No, la pérdida de un familiar, todo lo que genera el trauma va a generar un estado de depresión. Ahí hay que hacer un abordaje interdisciplinario con equipo de psicólogos. Es otro el abordaje. Puede favorecer, ¿no? Pero el abordaje tiene que ser otro, el cuidado tiene que ser otro. Así que esa persona que perdió un familiar, un ser querido, necesita el acompañamiento y la ayuda de otros profesionales, ¿no? Así que es fundamental de que pueda
que pueda recibir la asistencia de otros profesionales. Por ahí un psicólogo, un terapeuta, alguien que acompañe todo este proceso para poder llevar adelante esa pérdida. Bien, genial, Aldo. Bueno, ahí están agradeciendo todos. Gracias a ustedes también por haber escuchado, por su tiempo. Sí. Y bueno, creo que nada más. Aldo, ¿querés decir algo? No, agradecerle a todos y a todas por haberse conectado. Creo que estas charlas se tienen que hacer de forma más periódica, de que una ACV le puede tocar a cualquiera y quedarse no solo con que le puede tocar a cualquiera, que se puede prevenir, que eso es lo más importante, que se puede prevenir, que si hacemos las cosas bien podemos evitar una ACV. Nosotros o algún ser querido, algún amigo, entonces se puede prevenir y eso es lo que hay que hacer hincapié en la prevención y en la educación de todas las personas. Bien, acá surgió una última pregunta que es muy buena, que Gonzalo pregunta que si detecto síntomas y ya contacté al sistema de emergencia, ¿qué atención le puedo brindar al paciente mientras espero la ambulancia? No, una vez que yo activo el sistema de emergencia, yo después lo único que voy a hacer es ver cómo él está, cómo evoluciona. Si desmejora, si mejora, desmejora, acompañarlo. Si el paciente queda inconsciente, si veo que deja de respirar, lo voy a asistir con las respiraciones. Voy a ver cómo evoluciona el paciente. En esa situación, cuando yo activo el servicio de ambulancia y el paciente está crítico, lo que se hace es la asistencia telefónica. El servicio de ambulancia le va dando las normas de prearribo, el radiooperador, a la persona que está activando la ambulancia, entonces no va a cortar nunca la llamada. En situaciones de emergencia la llamada no se corta y lo que va a hacer el radiooperador es darle las normas de prearribo a la persona. Va a ver si le va a decir que vaya viendo si respira, si no respira, si tiene pulso, si no tiene pulso, cómo está. Si no respira y no tiene pulso, le va a decir que le haga RCP, ya sea en una ACV o en cualquier otra situación de emergencia. Pero bueno, es fundamental de que cuando activen el servicio de ambulancia, no corten la llamada. Si el radiooperador nos va dando las indicaciones, nosotros escuchemos lo que nos dice el radiooperador y vayamos respondiendo los que nos preguntan, porque muchas veces el radiooperador nos hace preguntas que a las personas que están del otro lado, que están enfrente del paciente, dice, ¿por qué me pregunta esto? ¿Por qué me pregunta? En realidad, lo que le va preguntando el radiooperador son elementos que le va a transmitir a la ambulancia, al equipo de la ambulancia que está laburando, que está yendo, y le va a decir, bueno, cuando llegan, le va a presentar el caso, el paciente va a estar con una ACV, pero va a estar compensado o va a estar descompensado. No sé si se entiende un poco lo que estoy diciendo, pero básicamente escuchar lo que te dice el radiooperador durante la asistencia a este paciente. Bueno, Aldo, nada más que agradecerte y bueno, a los docentes, hay una segunda parte de esto que es muy importante, que se viene la semana que viene, que es lo de RCP, que es súper interesante que todos puedan también participar de esa charla, así que los vamos a estar esperando también. Buenísimo. Y por mi parte agradecerte por esto, por haberte involucrado y te mando un saludo muy grande. Dale, gracias Marianela, gracias a todos y a todas, que tengan todos muy buenos días. Exacto.